Pues si no lo sabían, los ultra ricos del mundo, vamos a llamarle los árabes, los banqueros, los cárteles, los Bill Gates, los Elon Musk, las Nancy Pelosi, no tienen su dinero en un banco. Generalmente los tienen su dinero en grandes fondos de inversión, ¿no? Y uno de ellos, el fondo de inversión, uno de los más grandes o el más grande del planeta, es el Fondo de Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, donde reside ahí miles, o más bien dicho, billones de dólares de los dueños del mundo. La verdad es que la gente más rica del mundo ahí tiene su dinero. Por ejemplo, otro gran fondo de inversión es BlackRock, otro se llama Vanguard, y bueno, está este fondo de inversión noruego y hay otro fondo de inversión en Arabia Saudita. Son los 4 fondos más grandes de inversión. Y bueno, lo interesante es que el Fondo Soberano de Noruega, repito que es el más grande del mundo, es donde tienen su dinero los más ricos del planeta, tuvo una pérdida multibillonaria. Perdieron 14.1%, una pérdida de más o menos 162 mil millones de dólares el año pasado. Porque precisamente por estos fondos se están invirtiendo en capitales occidentales, ¿no? Por así decirlo, en contra de Rusia, porque es lo que hacen también mucho. Pues acabaron perdiendo muchísimo dinero. La alta inflación, la recesión que también llevó la guerra, o más dicho, las sanciones en contra de Rusia, y bueno, otra serie de muy malas decisiones económicas, como por ejemplo la impresión monstruosa de dólares de parte de Estados Unidos y de Europa, llevó a esta brutal pérdida de las fortunas de los ultra ricos, de los trillonarios del planeta, ¿no? A pesar de eso, usted tiene muchísimo dinero. Estos fondos de inversión son más grandes que un montón de economías a nivel mundial. Y claro que pueden doblegar fácilmente a cualquier moneda, pero de todos modos sí, claro que es algo muy preocupante porque revela que ni siquiera los ultra ricos están blindados ante los embates de los rusos, porque todo eso tuvo que ver con Rusia. Bueno, esto más nos va a contar a Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Un famoso fondo, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el fondo soberano de riqueza más grande del mundo, ha reportado algo que definitivamente pondrá a temblar a todos. Un rendimiento negativo del 14,1%. Esto representa una pérdida récord de 1.64 billones de coronas noruegas, aproximadamente 164 mil millones de dólares para este año 2022. Específicamente, este rendimiento de las inversiones de capital de fondo fue de menos 15,3%, mientras que de las inversiones de renta fija disminuyeron solo un 12,1%, prácticamente lo mismo. El rendimiento de bienes inmuebles no cotizados fue otro que perdió, pero no tanto, solo un 0,1%, mientras que el de la infraestructura de energía renovable no cotizada fue del 5,1%. Este fondo, que está gestionado por el Norges Bank Investment Management, el NBIM por sus siglas en inglés, recibió una rentabilidad adicional de 0,88 puntos porcentuales. Esto comparado con el índice de referencia, equivalente a 118 mil millones de coronas noruegas o 11.700 millones de dólares. No podría faltar la culpa, porque obviamente están hablando de la falta de miles de millones de coronas que afecta obviamente a todos los ciudadanos. Y esta información la podemos observar precisamente en la página oficial de Norges Bank Investment Management, en la cual están reconociendo los rendimientos negativos en lo que ellos califican como un año desafiante. Pero, ¿qué es lo que pasa con este año desafiante? Porque obviamente salieron a decir, o por lo menos a señalar al culpable de todos los males que le ocurren a Europa. Nicolai Tangen, el director ejecutivo del NBIM, recalcó que este mercado se vio afectado por la guerra en Europa, la alta inflación y el aumento de las tasas de intereses. Esto afectó negativamente, dijo, tanto al mercado de acciones como al de bonos al mismo tiempo, lo cual es
muy inusual, algo nunca antes visto y obviamente afectó la economía de Noruega. Lo que no dijo fue el resultado de las sanciones interpuestas contra Rusia, porque obviamente Noruega también participó en estas sanciones contra Rusia. ¿Qué ocasionaron, qué generaron estas sanciones? El incremento de los precios de los hidrocarburos, sí, pero hay un detalle. Noruega es un país petrolero. Noruega es un país que tiene petróleo, que tiene gas, que se ha dedicado en este último año precisamente a exportar ese petróleo y ese gas al resto de sus amigos aliados europeos. Incluso hace un par de meses vimos como varios países se quejaban con Noruega porque les estaba vendiendo el petróleo y el gas al precio de mercado global. O sea, un precio increíblemente alto. Y Noruega dijo, bueno, es que eso no es mi culpa. Si ustedes quieren petróleo y gas, pues tendrán que comprarlo al precio del mercado y yo así lo voy a vender. Yo necesito pensar en mi país, porque finalmente están todas las sanciones contra Rusia, que no beneficiaron en nada a Noruega, quizás sí, quizás no, pero ya estamos viendo este rendimiento negativo del año para Noruega, independientemente de si vendió o no todo su gas y todo su petróleo y la parte que se quedó para su país, pues no fue de gran ayuda como tal, pero participaron en las sanciones y de esto no habló el fondo. De esto no habló este jefe porque definitivamente no van a aceptar la culpa de las consecuencias que tuvieron al realizar estas sanciones. Pero todo podría cambiar muy pronto. Hay un estudio de la Dirección Noruega de Petróleo que identificó una cantidad sustancial de minerales y metales en el lecho marino del país nórdico, desde cobre hasta tierras raras preciosas que obviamente desempeñan un papel muy esencial en la transacción a una economía más ecológica, que han intentado durante todo el año pasado y se dieron cuenta que no estaban listos para esta transición. Muchos pensaban que con los paneles solares, con las energía eólica, lograrían como tal, pues hacerle frente a esta crisis energética. Finalmente se dieron cuenta que ni con todos los paneles solares, ni todos los aerogeneradores que tenían funcionando en ese momento eran suficientes para abastecer de energía eléctrica a por lo menos una sola ciudad de cualquier país de la Unión Europea. Pero por otro lado, ahora están haciendo frente a este nuevo hallazgo, porque hay magnesio, niobio, el cobalto y algunos minerales de tierras raras que se encuentran en la lista de minerales críticos de la Comisión Europea. Estos recursos son muy demandados principalmente debido al papel que desempeñan en este intento de transición aspirada hacia una economía más ecológica. Estos minerales raros y costosos como el neodimio y el disprosio son sumamente importantes para los imanes que se encuentran en las turbinas eólicas y los motores de los vehículos eléctricos. Los recursos de las zonas remotas del mar de Noruega y el mar de Groenlandia se estiman en unos 38 millones de toneladas de cobre, casi el doble del volumen que es extraído anualmente en todo el mundo, y 45 millones de toneladas de zinc acumulado en compuestos polimetálicos. Además, se han hallado unos 24 millones de toneladas de magnesio, 3,1 millones de toneladas de cobalto, 1,7 millones de toneladas de cerio. Este último es un elemento de tierras raras utilizado en las aleaciones. Estos hallazgos también presentan otras tierras raras, como estábamos hablando previamente, el neodimio, el itrio y el disprosio, aunque en cantidades mucho menores a las anteriores. El país nórdico es un gran exportador de petróleo y gas, como decíamos, y se plantea ahora abrir sus zonas marítimas a las mineras de agua profunda.
De hecho, incluso el Instituto Noruego de Investigación Marina recalcó pues la gran falta de conocimiento de lo que existe en estos océanos profundos, citando y recalcando el potencial incluso de encontrar especies nuevas y por descubrir en estas zonas, por lo que les está haciendo un llamado también a las autoridades de Noruega a que no empiecen a explotar y a abrir pedazos por todos lados, no, hay que hacerlo con tranquilidad, tienen petróleo, tienen reservas de gas, entonces no tienen la necesidad de hacerlo de forma tan brusca. Pueden hacerlo con diversos estudios, garantizando sobre todo la seguridad ecológica de la zona, que finalmente es mucha como tal. Por lo que, sin lugar a dudas, Noruega está entre lo que puede hacer bien y lo que puede seguir haciendo mal. Ya se dieron cuenta de que finalmente no importa el precio del petróleo y el gas a como estuvo en los últimos meses, simple y sencillamente gracias a las sanciones, pues no pudo realizar las negociaciones que tanto deseaba. Y en este caso, pues no se benefició económicamente de esta alza de los precios. No recibió los beneficios, pero ahora tiene la oportunidad, gracias a este gran descubrimiento de tierras raras, de poder recuperarse económicamente, por lo menos durante este año 2023, que al igual que Noruega, esperamos que el resto de las naciones se estabilicen, porque una vez que esto ocurra, la economía en general podría como tal intentar estabilizarse. Sobre todo, esperemos que la economía logre estabilizarse en los próximos meses, siempre y cuando este asunto del conflicto militar no estalle todavía más, debido al intento de continuar con esta guerra, con la entrega de más armamento a Ucrania, con la entrega de ya sean aviones caza o submarinos, que es lo que ahora está pidiendo Zelensky. Entonces, esperemos que por lo menos Noruega, que tome en cuenta lo que le está diciendo el Fondo Soberano de Riqueza más grande del mundo, que si no hacemos algo, las cosas se van a deteriorar todavía más. Ya tuvieron una pérdida récord, 1.64 billones de coronas. ¿Cuánto más quieren perder si no solo esta guerra continúa, sino si siguen apoyando esta guerra? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.